Buenos días, estimados participantes. Sean ustedes bienvenidos, registradores del CIMEX, de las diferentes UGELs, DRE y GRE a nivel nacional, secretarios técnicos de la Ley del Servicio Civil y secretarios técnicos de las comisiones tanto especiales como permanentes de procesos administrativos disciplinarios para docentes. Reciban un saludo cordial por parte de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación. Y demos inicio a la asistencia técnica, registro de información en el sistema informático de monitoreo de expedientes, el cual va a estar a cargo de la especialista Araceli Olivera y mi persona Gretel Gil, en el cual se abordarán 1, que es el CIMEX, 2, los perfiles y 3, el registro y uso de este sistema informático. Voy a iniciar compartiendo mis diapositivas. Como indicaba, el día de hoy estamos reunidos para el registro para la asistencia técnica sobre registro de información en el sistema informático de monitoreo de expedientes CIMEX. Como parte de los indicadores, ¿no?, de compromiso de desempeño docente y evaluación de directivos, ¿no?, tanto las UGELs, DRE y GRE a nivel nacional ya tienen conocimiento más detallado de la existencia del CIMEX. Pero, ¿qué es el CIMEX? Primero vamos a abordar. El CIMEX significa Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes, que está regulado por 2 normas. La primera es la Resolución Ministerial 308-2014 Minedu, que oficializa el uso del CIMEX en la SIGET desde el 15 de julio del año 2014. Posteriormente, mediante una resolución ministerial 636-2018 Minedu, se crea la norma técnica que regula el uso del CIMEX. Esta norma técnica nos dice qué es lo que se registra en el CIMEX, qué es lo que no se registra en el CIMEX, cuáles son los perfiles y cómo acceder a ellos. Y ya hemos abordado el tema de las normas, ¿no? Tenerlas en claro, ¿no? Norma ministerial 308 y la resolución ministerial 636. Pero en sí, ¿qué es el CIMEX? El CIMEX es un sistema informático de monitoreo de expedientes que sirve para que la UGEL, DRE y GRE registren y controlen sus denuncias administrativas que llegan tanto a las comisiones especiales y permanentes de procesos administrativos disciplinarios para docentes y las denuncias administrativas que llegan a las secretarías técnicas de esas UGELs y DRE y también de las GRE. Y posteriormente también se actualiza la información de los procedimientos administrativos disciplinarios que se generan a raíz de estas denuncias. Entonces, como finalidad, tenemos 1, que las propias GRE, DRE y UGEL ellas mismas realicen el seguimiento de las denuncias administrativas que llegan tanto a sus comisiones como a sus secretarías técnicas y posteriormente actualicen la información de los procedimientos administrativos disciplinarios que se crean a raíz de estas denuncias administrativas. Entonces, lo que debe quedar claro que en el sistema informático de monitoreo de expedientes CIMEX se registra la información que las propias DRE, GRE y UGEL han registrado mediante los registradores CIMEX, ¿no? Este sistema informático se alimenta de la información que las mismas DRE, GRE y UGEL registran en atención al trámite y evaluación que realizan sus órganos competentes, ya sean las comisiones o las secretarías técnicas. O las secretarías técnicas. Ahora, dentro del CIMEX tenemos 3 perfiles: registrador, 2 el administrador y 3 el administrador regional, ¿no? En el primer perfil tenemos al registrador del CIMEX, ¿no? El registrador del CIMEX es un servidor de la entidad, de la UGEL, de la DRE o de la GRE, designado por el titular de esta misma entidad para que registre la información tanto de las denuncias como de los PAT que se encuentran dentro de las comisiones y las secretarías técnicas. Esta función se le puede designar a una persona en adición a sus funciones, ¿no?, que sea registrador del CIMEX. ¿Y cuáles son las obligaciones de este registrador? Son 2. Como registrador del CIMEX, yo tengo que registrar las denuncias administrativas que llegan tanto a las comisiones como a las secretarías técnicas y actualizar la información de estos expedientes, si es que se generan procedimientos administrativos disciplinarios. Asimismo, hay que recordar que el plazo para el registro de las denuncias dentro del CIMEX es
2 días hábiles desde que son derivadas a las comisiones de las secretarías técnicas. Entonces, tenemos claro que las funciones del registrador del CIMEX son dos. Uno, registro las denuncias que llegan tanto a las comisiones como a las secretarías técnicas. Y dos, mantengo actualizada la información de los procedimientos administrativos disciplinarios que se generan a raíz de estas denuncias administrativas. Pero, ¿qué pasa si como registrador del CIMEX no cumplo mis funciones? ¿No? La misma resolución ministerial 636-2018 Minedu establece que el director de la UGEL tiene la función de supervisar que su registrador del CIMEX cumpla sus funciones y en caso de incumplimiento tiene que informar a recursos humanos para el deslinde de responsabilidad administrativa disciplinaria. El siguiente perfil es el administrador, que recae en la función del director del UGEL, quien a su vez puede designar a otra persona para que desempeñe esta función de administrador. ¿Y cuáles son las obligaciones del director del UGEL? Así como el registrador del CIMEX también tiene obligaciones, el director del UGEL también las tiene. Una de ellas es remitir la solicitud de generación de credenciales a la OTEPA. Es decir, tiene que informar a la OTEPA quién es el registrador del CIMEX de su entidad para solicitar el alta del mismo en el sistema informático. Dos, supervisar que su registrador cumpla sus obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que registre las denuncias dentro del plazo y que actualice la información de los PAT. Asimismo, tiene que verificar que la información que los expedientes que se encuentran tanto en las comisiones como en las secretarías técnicas sea acorde con el número de expedientes que han sido registrados en este sistema informático. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 50 expedientes por denuncias administrativas en mi comisión, tengo que haber registrado 50 denuncias en el CIMEX. Asimismo, tiene que informar trimestralmente la DRE sobre la totalidad de los expedientes registrados en este sistema informático y de informar inconvenientes y solicitar la asistencia del mismo. El tercer perfil es el administrador regional que recae en la figura del director de la DRE y la GRE. Tiene funciones similares al administrador, ¿no? Tiene que emitir también el acto administrativo mediante el cual va a designar al registrador del CIMEX de su DRE o GRE, remitir la solicitud de credenciales a la OTEPA, supervisar que este registrador cumpla sus funciones, ¿no? Verificar también que el número de expedientes que tienen tanto sus comisiones especiales como secretarías técnicas sea acorde con el número de expedientes que han sido registrados en el CIMEX, ¿no? Verificar que sus UGELes de su competencia cuenten con acceso y registren la información en su sistema informático e informar trimestralmente a la OTEPA sobre las acciones que realizan para que las UGELes cumplan con sus funciones. Entonces, hasta aquí tenemos que dentro del CIMEX hay tres perfiles, ¿no? El perfil de registrador, el perfil de administrador y administrador regional. Cada uno tiene sus funciones y obligaciones que están normados en la resolución ministerial 636-2018. ¿Y qué sucede si yo como registrador, administrador o administrador regional no cumplo mis funciones? La misma resolución ministerial 636-2018 establece que en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta norma técnica, se genera responsabilidad administrativa disciplinaria. Asimismo, hay que recordar que el registrador del CIMEX tiene la obligación de solicitar la información de las denuncias y la información de los PAT a los órganos competentes. ¿Qué quiere decir esto? Que como registrador yo tengo la obligación de solicitar tanto a las comisiones de las secretarías técnicas información sobre las denuncias administrativas nuevas y información sobre los actos administrativos posteriores que se han generado a raíz de estas denuncias a fin de mantener actualizado el CIMEX y cumplir con los plazos establecidos. Ahora, a raíz de este sistema informático, nosotros como OTEPA solicitamos información a las diferentes DRE, GRE y UGEL, ¿no? Asimismo, les informamos que tienen que tener un registrador del CIMEX actualizado, ¿no? Porque muchas veces sucede que en las UGELes la persona que ha sido designada como registrador termina su vínculo laboral o por X razones ya no continúa con esta labor y la UGEL, DRE y GRE no emite el acto administrativo para el siguiente registrador. A raíz de eso quiero traer a colación un caso práctico.
en el cual se sancionó a un director de un UGEL por no haber emitido el acto administrativo que designaba al registrador del CIMEX, ¿no? Se le sancionó con cese temporal por la falta del artículo 48 de la Ley de Reforma Magisterial, ¿no? La Ley 29944. ¿Qué dijo Servir ante esto, no? El director del UGEL apeló al Tribunal del Servicio Civil y ellos indicaron que dentro de las funciones que tenía esta persona como director estaba la obligación de designar quién es la persona responsable en su entidad que iba a desempeñar las labores de registrador del CIMEX. Y al no haber emitido el acto administrativo a través del cual se designa a esta persona, había incumplido el deber de responsabilidad, por lo cual se le sancionó y confirmaron la sanción de cese temporal, ¿no? Otro caso práctico que quiero traer también a colación es cuando solicitamos información, ¿no? Nosotros como oficina hemos solicitado información acerca de los registros, tal vez de reportes ICB o de otro tipo de información, ¿no? Otro tipo de denuncias, ¿no? Que tienen que estar registradas en el CIMEX. Y por eso es importante este caso, ¿no? En un primer momento, en determinado caso, la OTEPA solicitó información a un director de UGEL, quien y se le brinda un plazo de 7 días hábiles. Posteriormente, se le volvió a solicitar la información, otorgándole un plazo menor, 3 días hábiles. Y posteriormente se informó esto a su superior, ¿no? A la DRE, ¿no? Indicando que el director del UGEL no había cumplido con informar a la OTEPA la información requerida. Se le sancionó también a este director de UGEL con cese temporal y este también apeló ante el Tribunal del Servicio Civil. ¿Qué nos indicó el Tribunal del Servicio Civil? ¿No? Que se había incumplido el principio ético de lealtad y obediencia, referidos a actuar con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de la institución, cumpliendo las órdenes que le imparte el superior jerárquico competente en la medida que tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo. Debido a que conforme al artículo 153 del Decreto Supremo 09-2016, el Minedu monitorea la calidad de la gestión en las DRE y UGELs, así como la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas, en coordinación con los gobiernos regionales. En ese sentido, la impugnante en su condición de director de la UGEL, en observancia del principio de lealtad y obediencia, se encontraba obligada a dar atención a los requerimientos de información formulados por la Oficina de OTEPA del Ministerio de Educación, ¿no? Hasta aquí hemos terminado con la primera parte, como una inducción a qué es el CIMEX, qué es lo que se registra en ella, cuáles son las obligaciones que tiene tanto el registrador, el administrador y administrador regional. Y ahora vamos a continuar con la siguiente parte, que es ya la parte práctica, ¿no? ¿Qué es lo que se registra en este sistema informático? Asimismo, las preguntas las pueden realizar a través del chat, las mismas que serán organizadas y respondidas al término de la asistencia técnica. Bien, buenas tardes con todos. Para continuar con la exposición sobre todo lo que involucra el CIMEX y el uso adecuado, sobre todo el registro de expedientes, vamos a ver un recordaris a lo largo de lo que se ha realizado hasta ahora la exposición. En el caso del CIMEX ya hemos mencionado que es un sistema informático de monitoreo de expedientes, ¿no? En sí, el CIMEX, para ser prácticos, es un sistema que está basado como un almacenamiento de todos los expedientes que ustedes tienen en físico, que ingresan a través de diferentes canales. Es una herramienta informática administrada por la OTEPA que coadyuva a las instancias del sector educación. Tiene como finalidad mantener actualizada la información de los PAD en el sector educación, además de facilitar a las autoridades competentes el seguimiento de los PAD, evitando prescripción. ¿No? Ya nos ha mencionado que está basado también en algunas leyes, como la ley número 2994, para registrar las medidas de separación preventivas. Los deberes del director de la DRE, ya hemos mencionado que es supervisar que el registrador cumpla sus obligaciones emanadas de la norma técnica. A través de estas últimas, digamos, últimas semanas se han dado que recién se está tomando un poco de conciencia sobre los deberes tanto de los directores y sobre todo de los registradores y administradores que son asignados para el CIMEX.
Vamos a irnos a un poco más la parte práctica, que es sobre los requisitos para el acceso al CIMEX, que han sido objeto de muchas dudas o consultas durante estos días. Dentro de los requisitos para solicitar un acceso al CIMEX, ya sea usuario registrador o usuario administrador, se requiere que esas personas que han sido designadas cuenten con un correo electrónico institucional, correo personal si no se tuviese un institucional, ¿no? Es decir, si todavía no le han asignado un correo institucional, puede utilizarse el correo personal. ¿Con qué objeto se requiere el correo electrónico? Para que ese usuario pueda crear una cuenta o un perfil en la plataforma Perú Educa. Ahí está el segundo requisito que nos menciona. ¿Por qué se requiere que el usuario cree una cuenta o un perfil en la plataforma Perú Educa? Porque en base a esa cuenta, que de preferencia debe ser con el perfil aliado, debe de crearse o se va a poder dar acceso al CIMEX. Es decir, si un servidor que ha sido designado como usuario registrador o administrador no tiene un perfil activo en Perú Educa, no se le va a poder brindar el acceso al CIMEX. Asimismo, al momento de solicitar el usuario CIMEX, se debe de suscribir el compromiso de confidencialidad en el tratamiento de datos personales. Este compromiso de confidencialidad es un anexo que lo pueden solicitar o ya se les puede enviar, ¿no? Y que tiene que ser firmado en esta parte por el divulgante y el receptor. Esos dos términos figuran en el compromiso de confidencialidad. El divulgante es el director de la UGEL o de la DRE y el receptor es el usuario al que se le está solicitando el perfil del CIMEX. Es decir, firmaría el director como divulgante y el registrador CIMEX como receptor o el administrador CIMEX como receptor, ¿sí? Cabe resaltar que el compromiso de confidencialidad se firma para cada usuario que se está solicitando. Si la UGEL solicita acceso a 2 usuarios, tiene que haber 2 compromisos de confidencialidad. Si requiere 3 o 4, tiene que haber 3 o 4 compromisos de confidencialidad por cada uno. Asimismo, cuando el compromiso de confidencialidad, cuando el usuario que se está solicitando es para el director de la UGEL o de la DRE, ¿sí? Hay un compromiso de confidencialidad un poco diferente para cuando se trata del director. ¿Sí? Es decir, el compromiso de confidencialidad es de alguna manera personalizado para los directores. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Además de ello, cuando solicitan el usuario CIMEX, tienen que adjuntar la copia del acto administrativo por el cual se está designando al registrador y administrador del CIMEX. Ya acto administrativo nos referimos a si es una resolución, un memorándum, un oficio, o incluso una carta, por así decirlo, cualquier tipo de documento administrativo por el cual la UGEL está designando a ese servidor como usuario CIMEX. Entonces, recabando toda esta serie de requisitos, tenemos que primero el usuario tiene que tener un correo institucional o por defecto el personal. Tiene que crear su usuario en la plataforma Perú Educa. Tiene que estar activo ese usuario. Tiene que enviar el compromiso de confidencialidad debidamente firmado. Y nos tienen que enviar el acto administrativo por el cual se le ha designado como usuario CIMEX. Son toda esa serie de requisitos que se tiene que cumplir. Aquí mostramos el anexo 1, que es el modelo, para la redundancia, es el modelo de oficio que tendrían que dirigir las UGEL o las DRE a la OTEPA
por mesa de partes virtual. Ojo, todo este proceso de trámite para solicitar un usuario CIMEX se realiza a través de la mesa de partes virtual del Minedu. Por ahí tienen que ingresar el oficio correspondiente. Es preferible que sea con este formato, en donde si se dan cuenta, en la parte, en esta sección, hay un cuadro donde se ingresan los datos de los usuarios a solicitar, ¿no? Ya sea para activación o por defecto también para dar de baja, ¿no? A los usuarios que ya no queremos que tengan acceso al sistema. Tienen que colocar el nombre, el DNI, el cargo que tiene ese usuario actualmente en la UGEL, el teléfono para contactarnos con ese usuario por hay algún inconveniente, es necesario que se coloque el teléfono. Es importante que pongan el correo electrónico con el cual se ha creado el usuario en la plataforma Perú Educa. No solo porque a veces ha pasado y se ha visto documentos, que se coloque acá si tiene o no tiene usuario. ¿Sí? Es indispensable que coloquen el correo electrónico con el que está activo en la plataforma Perú Educa. Luego tienen que poner qué perfil se le está solicitando, ya sea administrador o registrador. No puede ser ambos, es uno de los dos. También ha habido casos en que dicen administrador y registrador. Eso es imposible. Entonces tiene que elegir uno de las dos opciones. ¿Ya? Alta se refiere obviamente a la activación y baja para ya que no tenga acceso al sistema. Este es el modelo de oficio que nosotros también enviamos como sugerencia para que puedan iniciar el trámite del acceso al CIMEX. El segundo anexo que estamos mostrando en esta pantalla es el compromiso de confidencialidad, ¿no? Como vemos en la parte donde está punteada, dice que celebran de una parte, aquí tienen que poner el nombre del usuario al que se le está solicitando el acceso, él es el receptor, y de la otra tienen que poner el nombre del director de la UGEL o de la DRE, que va a ser el divulgante. Entonces completan todos esos datos, acá obviamente dice director de qué UGEL, ¿no? O de qué DRE. Completan todos los datos y en la parte final tienen que firmar. Divulgante, el director, y como receptor, el usuario CIMEX. Una vez que se puedan recepcionar todos esos requisitos y se dé inicio al trámite, se les recomienda que ustedes, cuando han creado su usuario en Perú Educa, inicien la sesión en esa plataforma. Es decir, van a escribir ahorita vamos a mostrar un ejemplo. A ver, vamos a irnos al navegador web. Van a escribir en su navegador web w3.perueduca. Ojo, no es www, sino es w3.perueduca.pe. Damos Enter y en esta página vamos a iniciar sesión. Una vez que inicien sesión, ¿sí? Cuando ya está ahorita, por ejemplo, en la sesión iniciada, van a cambiar aquí en la dirección web, está acá arribita, van a cambiar la dirección y van a ponerle después del punto .pe / van a escribir la palabra CIMEX. ¿Sí? Y debería de salirles una pantalla si es la primera vez que ingresan, es un usuario que todavía no tiene perfil CIMEX, les va a salir un mensaje similar a el que ahorita se está mostrando en la pantalla, ¿no? El nombre de ustedes, en este caso Araceli Leticia, solicita tu perfil CIMEX. Cuando sale esto es que ya hay la posibilidad de activarle el usuario CIMEX. ¿Sí? ¿Por qué se da detalles de esta situación? Porque muchas veces dicen, sí he creado, pero nunca he iniciado sesión. Es necesario que inicien sesión en la plataforma Perú Educa para que el equipo CIMEX pueda luego proporcionarles el acceso correspondiente al CIMEX.
Si no inician la sesión en Perú Educa, a nosotros nos va a salir como que no estuvieran registrados y no podemos activarle el usuario. Entonces, tiene que salirles este mensaje, tienen que haber iniciado para luego confirmarnos que está activo. Ahí sí ya se da la confirmación de que está activo y se puede proceder a activarles el usuario. Una vez que se les ha dado ya la activación del usuario, que han cumplido con todos los requisitos conforme a como se les ha solicitado, ustedes van a poder ingresar al CIMEX, como ahorita acabamos de ingresar, ¿no? Otra vez con la plataforma Perú, a través del navegador, poniendo CIMEX, inicio de sesión, ¿no? Por ejemplo, vamos a ingresar desde cero, una vez más, para que quede absolutamente claro. También es recomendable que lo ingresen de manera incógnita. ¿Cómo se ingresa de manera incógnita? Vamos a verlo. Y hay formas de ingresar de manera incógnita. ¿Por qué es recomendable? Porque en algunas computadoras hay algunos bloqueos que impiden que la plataforma se muestre completamente y les sale el error de que la página no existe o página no está disponible. Entonces, este error se va a evitar entrando con modo incógnito. Ustedes hacen clic derecho sobre el icono del navegador y ahí hay una opción que dice nueva ventana en incógnito. Ingresan al navegador de forma incógnita, les sale así medio oscurito, y van a ingresar a la página, como hemos mencionado, w3.perueduca.pe. ¿Sí? Voy a cerrar la sesión. Voy a volver a ingresar. Esto es lo que les sale cuando ustedes ponen w3.perueduca.pe. Aquí en la parte superior vemos lo que dice inicio de sesión. Vamos a ingresar el correo con el cual hemos creado nuestro perfil en la plataforma Perueduca y van a ingresar su contraseña. Muchas veces también nos consultan, manifiestan, no me acuerdo la contraseña con la que creé. Hay la opción de recuperar su contraseña. Si pueden ver en esta pantalla, dice, has olvidado tu contraseña. Cuando ustedes presionan este botoncito, les va a pedir que registren el correo y van a enviar un mensajito a su correo con un link para volver a resetear su contraseña, ¿no? Iniciar sesión. Iniciamos sesión todo conforme y luego el siguiente paso es cambiar la dirección web. Es decir, después del .pe/, vamos a borrar todo lo demás que sigue y vamos a ingresar solo la palabra CIMEX. Y de esta manera ya hemos ingresado a la plataforma CIMEX como un usuario nuevo. Cuando son usuarios nuevos, la primera vez que usted ingresa, les va a presentar esta pantalla. ¿Qué quiere decir? Como es usuario nuevecito, tienen que ingresar aquí a qué DRE y a qué UGEL pertenece. Una vez que ingresen la DRE y la UGEL, van a presionar continuar y ya van a poder ver una pantalla similar a la que se les está mostrando en estos momentos. En esta ventana van a tener varias pestañas. Una que es la primera pantalla inicial, que es mis expedientes, donde ven una búsqueda, un listado de todos los expedientes que tienen en la UGEL donde ustedes han sido ubicados, ¿no? Donde están ubicados. Si ustedes quieren realizar algún tipo de búsqueda, pueden realizar el filtro por el número de expediente. Por ejemplo, si yo pongo 1 del 2024, puedo realizar la búsqueda, ¿no? Y me sale no hay resultados. Si hay alguna coincidencia por este número de expediente. Puedo realizar la búsqueda por denunciado, ¿no? Coloco el apellido o también el DNI.
y también me arroja. En este caso estoy colocando mi DNI y no tengo ningún tipo de denúncia. Por defecto, en esta ventana les muestra un rango de tiempo. Ustedes no lo han ingresado, sino es por defecto. ¿No? Pueden cambiar también ustedes este rango seleccionando una fecha de inicio y fecha final en donde va a realizar la búsqueda. En la parte derecha de esta pestaña vamos a ver todos los expedientes ingresados de esta UGEL, los que están en informe preliminar, los que están instaurados, toda una serie de, digamos así, cantidades que tiene la UGEL hasta ese momento. En la parte superior, si ustedes ven, les sale el nombre de usuario, el rol que tiene ese usuario, si ha sido considerado como registrador, ¿no? La última visita, que es el día de hoy, es decir, no pueden decir no ingresado, no se le engaña al sistema, sino ahí está todo. Y bueno, la UGEL y la DRE a la que pertenece. En la segunda pestaña vamos a ver lo que dice ingreso de expedientes. Esta pestaña es la básica para que ustedes puedan registrar un expediente dentro del CIMEX. ¿Cómo registro? Ingresan primero el número de expediente. Ojo que este es el número de expediente que ustedes tienen ahorita en la comisión. Cabe resaltar que ustedes van a ingresar en el CIMEX todos, perdón, todos los expedientes que ingresan a la comisión. Si un expediente no ha ingresado a la comisión, pero dicen va a ingresar en el futuro, no lo pueden registrar hasta el momento que la comisión ya lo tenga, que lo deben de tener. Entonces, cuando ya lo tienen, ustedes van a tener en su poder un expediente, obviamente es en físico, ahí van a tener un número de expediente que es el que ustedes van a poder aquí ingresar. Por ejemplo, yo le voy a poner 1 del 2024. Voy a ver si es retrotraído o si es un informe de control. Retrotraído se refiere a los expedientes que han sido de alguna manera apelados y devueltos por una instancia ajena como es Servir y que digamos tienen una resolución por parte de esa instancia, ¿no? En cambio, un informe de control, si ustedes hacen clic en esa sección, van a poder ver que se les habilita aquí un casillero que tendrían que rellenar. Si yo no habilito ese casillero, normal puedo continuar en esta sección. No tendría que rellenar nada. Ahora, ¿qué se refiere con informe de control? Que hay denuncias que llegan de las comisiones por una investigación que hizo OSI, la oficina de control, ¿no? Y es decir, cuando han hecho esa investigación, ese sustento es un informe que hace esta oficina a la UGEL. Ese informe es el número que colocan en ese renglón. Cuando ha habido una investigación de parte de ellos. Ahora, si no hay, obviamente en este caso no lo coloco. Este es un expediente, vamos a registrar uno como un corriente, uno normal, digámoslo así, que ha llegado a la comisión. El número va a ser el 1 del 2024. Vamos a ver la parte de buscar. En sí se ve que hay veces causa dudas esta parte, pero vamos a ver que este botoncito no es cosa del otro mundo. Simplemente realiza una búsqueda con ese numerito dentro del CICB. Si es que hay alguna coincidencia, te va a mostrar acá algún dato, un número de caso del CICB. Si es que no hay ningún problema, porque por el momento no ha habido coincidencia entre ese número de expediente y el número de caso, ¿no? Porque muchas veces salta, no hay coincidencia y ahora ¿qué hago? No me permite registrar. Falso, sí les permite registrar. Cierran este mensaje y acaban a continuar registrando los datos que el CIMEX le pide. Por ejemplo, el del abogado asignado. Van a ingresar el número del DNI, ¿no? Del abogado asignado. Presionan Enter y les va a completar los datos, el nombre del abogado asignado. ¿Por qué? Porque este sistema esta plataforma hace una conexión directa con RENIEC que
automáticamente valida este número de DNI con la RENIEC a ver si existe y te trae de vuelta, te retorna los apellidos y nombres. Una vez que te retornan los apellidos y nombres, puedo continuar el registro. Documento, ingreso a la comisión, vamos a ver si ese expediente ha ingresado con un informe, con un memo, un oficio o qué otro documento lo ha ingresado. Elijo, por ejemplo, en este caso informe y voy a agregar acá el número del informe, ¿no? Por ejemplo, estoy poniendo 13 y de qué año. Tengo la posibilidad de ingresar aquí el año. De este informe, ojo, de este documento con el que está ingresando a la comisión. Fecha de ingreso a la comisión. Hay que diferenciar una cosa que es la fecha de los hechos, fecha de ingreso a la comisión, fecha de registro en el sistema, son fechas muy diferentes. ¿A qué nos referimos? La fecha de los hechos es la fecha en cuando se ha suscitado, por ejemplo, la falta. Digámoslo así. Este expediente es un expediente de violencia sexual, ¿no? En la cual el denunciante ha sido agredido en el 2022. Ah, ya. Pero este es, entonces aquí quizás lo tenga que cambiar el número de expediente y voy a poner lo que es el 2022, este expediente. Recién me lo están entregando, pero eso no quiere decir que va a cambiar el número del expediente que me están entregando, ¿no? En el papelito yo voy a ver qué número de expediente es. Ese número lo voy a colocar. Así sea el 2022, si eso dice en el papelito, lo coloco. No quiere decir que lo voy a cambiar al año que estoy recibiendo. Igual en la fecha de los hechos. Voy a colocar la fecha en que ha sido agredido. Me están diciendo que ha sido agredido en el 2022. Ah, ya, entonces le sigo manteniendo esa fecha, ¿no? 6, por ejemplo, vamos a ponerle que ha sido en febrero del 2022. Voy a buscar el 2022 y acá voy a poner que ha sido el 13 de febrero del 2022. La fecha que está ingresando a la comisión, digamos, ahora está ingresando a la comisión. Ah, ya, perfecto. O cuándo he ingresado, no sé, la semana pasada y recién la estoy registrando el día de hoy. Ah, ya, hoy día estamos 25 y me están diciendo que ha ingresado la semana pasada. Puede ser el 18 de abril del 2024. ¿Ve? Ya tenemos tres fechas distintas. Una, que es la fecha de los hechos, que no va a cambiar, por más de que este expediente me lo entreguen hoy día, no va a cambiar, porque ese hecho se ha suscitado hace 2 años atrás. La fecha de ingreso a la comisión, que es cuando ese expediente ha llegado a la comisión, y la fecha de registro, que sería el día de hoy, porque hoy día yo lo estoy registrando en el sistema. Eso por defecto el sistema lo va a sacar, ¿sí? Entonces vamos a tener 3 fechas diferentes. Luego nos pide el área remitente. ¿Quién me lo está enviando ese expediente? Vamos a ponerle que la dirección. Aquí tenemos un casillero que nos dice denunciante. Si se dan cuenta, no tiene el asterisco rojito. ¿Qué significa el asterisco rojito? Que ese campo es obligatorio de llenar. En cambio, este campo de denunciante, al no tener este asterisco rojo, no es obligatorio que lo llene. Sin embargo, es recomendable. ¿Sí? Pero a veces sabemos que no todos los casos nos traen el número, la identificación del denunciante. Entonces vamos a poder, si lo tenemos, lo llenamos. Vamos a ponerlo acá, a ver. No. Ya está. 1922-80. Ya, ahí está. Ya, estoy poniendo un DNI. Pongo el DNI, me sale un nombre que también valida con RENIEC. Me sale por defecto también si es masculino o femenino. O sea, ahí más no tengo que hacer. Luego pongo el tipo de la falta.
¿Es una falta administrativa o es de infracción ética? ¿No? Por ejemplo, de acuerdo a lo que me dice el caso. Vamos a poner infracción ética. Hecho denunciado, ¿cuál es? En este caso nos han dicho es una violación sexual, un hecho, perdón, de violencia sexual. Entonces voy a escoger este caso que dice violencia sexual. Cuando yo escojo el hecho de violencia sexual, se me habilita otro campito que está aquí al lado derecho, que me dice subtipificación, es decir, tengo que determinar qué tipo de violencia sexual ha sido. Si ha sido tocamientos, violación sexual, violencia con fines sexuales, hostigamiento y acoso sexual. ¿Cuál de estos ha sido? Es necesario que lo identifique. Sin embargo, si yo coloco otro de los hechos denunciados, no se me habilita ningún campo acá al costado. Solo pasa esto cuando es violencia sexual. Ahora, voy a escoger tocamientos indebidos. Y si ustedes se dan cuenta, en donde me dice identificado, se refiere al denunciado. Cuando es violencia sexual, sí o sí tiene que haber un identificado. Es decir, ¿quién es el agresor? No me permite cambiar. ¿Ve? En cambio, en los otros casos de otros hechos denunciados diferentes, sí me permite cambiar. Sí puedo decir si lo tengo identificado o no lo tengo identificado. En cambio, en este caso, obligatoriamente sí tiene que estar identificado el agresor. Ahora voy a poner acá número de causados, es decir, cuántos han sido los agresores. Por ejemplo, si yo pongo 2 y me voy acá a la parte inferior, me salen 2 registros para yo completar. Si yo pongo 1, obviamente solo 1 es el agresor. Ahora, en esta sección es obligatorio también, después de determinar cuántos son los encausados, que yo coloque quién es ese agresor. ¿Sí? Vamos a poner un DNI. 367. Por ejemplo, en este caso he puesto un DNI que no existe y sale que no ha encontrado en RENIEC. Vamos a poner, a ver si existe. Tampoco. A ver, este DNI. Ya, ahí me sale un DNI. Entonces, una vez que yo ingreso el DNI, tengo que seleccionar. ¿Es de tipo de una institución? Perdón, tengo que elegir acá si tiene medida preventiva o no tiene medida preventiva. Sabemos que por defecto un hecho denunciado de violencia sexual debería de tener una medida preventiva, ¿no? Por eso inicialmente sale que sí hay una medida preventiva. Sin embargo, hay casos en los que no se ha dado, pero no es lo correcto. Debería de tener, de acuerdo a la ley. Sin embargo, cuando sale sí, vamos a escoger ese tipo, si es de una institución privada, cese de contrato, si no aplica, es una medida cautelar, un retiro, una separación. ¿Cuál de las medidas preventivas se ha dado? Por ejemplo, vamos a ponerle cese de contrato. Vamos a seleccionar qué documento está refiriendo esa medida preventiva y vamos a colocar acá el número del documento y la fecha del documento, por ejemplo. Vamos a poner 18, vamos a poner, ¿qué pasa acá? 17 de abril de 2024. Será conforme es 17 de abril de 2024. Estamos poniendo como fecha de medida preventiva. Luego, ¿qué nos pide? Por defecto ya nos sale registrado lo que es la DRE y el UGEL que yo he escogido inicialmente cuando he abierto por primera vez el CIMEX. Nos solicita que ingresemos la entidad sobre la cual está
el hecho denunciado en donde se ha dado esta agresión. Si es que esa entidad no figura en el listado, podemos ponerle otra entidad y completar los datos, ¿no? Escogemos quién se encarga de este caso. Si es un docente, ya sabemos que se encargan las comisiones, y si es un personal administrativo, las secretarías técnicas, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, la secretaría técnica, y tenemos la opción de poner cuándo, si se tomó conocimiento de recursos humanos o no. En el caso de que pongamos una comisión, poner las comisiones, podemos poner acá que es la comisión permanente, la comisión especial, ¿no? Y en la parte inferior vamos a poder colocar las observaciones de este caso. ¿No? Ahorita estoy colocando cualquier tipo de mensaje, y si hay alguna otra observación podemos acá, o incluso si es que se refiere a dos víctimas, por ejemplo, podemos quizás colocarle en esta opción. Yo he leído y estoy de acuerdo en los términos y condiciones, acepto este acuerdo y procedo a grabar. Nos pide que confirmemos la grabación y vamos a hacer aceptar. Los datos se guardaron correctamente. Entonces, de esa manera, cuando sale los datos se han guardado correctamente, ya he registrado ese expediente. Sin embargo, si al momento de guardar me saliera una alerta en rojo en esta sección, por ejemplo, voy a poner 1 aquí, no, voy a completar todos estos datos rápido. Pongo guardar, aceptar, me sale una serie, me sale un mensaje y no se pudo guardar el expediente. Sale una alerta y me muestra todos los errores o todos los faltantes que tiene mi expediente para que eviten que sea guardado. Entonces hay que prestarle atención a este mensaje en rojito, porque me va a indicar qué me falta en mi expediente y qué está mal. Por ejemplo, debe buscar en SysDB. No hice la búsqueda, me faltó hacerle clic. ¿Qué más? No hay el DNI. ¿Qué más? Falta el documento, es un dato, tipo de documento es un dato obligatorio. Hay varias cosas que son obligatorias y no he cumplido. Entonces, cuando muchas veces dicen, no he podido grabar, préstenle por favor atención a esta sección. Y ahí está la respuesta a cuál es el error que se está cometiendo. Bien, vamos a ir a la siguiente etapa porque ya hemos ingresado un expediente que era el 1 del 2024 y ahora necesito ingresar lo que es su informe preliminar. Cuando yo ingreso el informe preliminar, me voy a dirigir a esta ventanita que dice informe preliminar o precalificación y voy a buscar el número del expediente. Por ejemplo, voy a poner 1-2024. Pongo, no se encuentra en el listado. Acá hay otro. No, había puesto uno del 2022. Ahí está, ¿ves? Es uno del 2022, lo había cambiado. Ya. Aquí está mi expediente. ¿Por qué en el anterior me salía que no se encuentra? Porque entonces ese expediente no existe. ¿Quiénes son los que están listos para la siguiente etapa? Aquí te muestra, ¿ves? Si yo empiezo a escribir, te va mostrando qué expedientes están listos para ingresar la etapa de informe preliminar. Entonces, ahí, vamos a recargar para que se quite esa pestaña. Ya. Entonces, ahí yo puedo ingresar mi expediente y voy a ver si está o no está. Hago clic y me muestra mi expediente con los datos que han sido ingresados. Entonces, una vez que ya tengo los datos, el número del expediente, aquí me muestra el hecho enunciado, por defecto ya completa con los datos que yo había ingresado, e incluso en esta etapa yo puedo cambiar el hecho enunciado. Pero ahora no es que voy a cambiar porque se me ocurre cambiarlo y en este momento lo voy a decir, voy a tipificar que es otro hecho enunciado. No. ¿Por qué se cambia en esta etapa? Porque
muchas veces después de que la comisión ha tomado conocimiento y ha hecho una indagación de este caso, ve que ha habido un error o, digamos, no lo han, el hecho denunciado no es como se había planteado inicialmente, ¿no? Como llegó a sus manos, sino que no era un acto de violencia sexual, sino era algo psicológico. En esa etapa es donde pueden, digamos, después de la investigación, determinar que el hecho denunciado era uno diferente al que les había llegado. En la etapa de ingreso a expedientes tienen que registrar tal como les ha llegado. Aún así les parezca a la comisión que no es lo que corresponde luego, tienen que registrar como les ha llegado ese expediente. Luego, en esta etapa de informe preliminar, recién van a poder decir, ah, ya, no era como nos habían llegado, sino es así. Este es el hecho denunciado. Entonces, aquí están ese caso, ¿no? Después de su investigación, después de que han hecho su trabajo. Van a ingresar el número de informe preliminar que están emitiendo, por ejemplo, el 12, ¿no? El 12 de, que era del 2000, no sé, a la comisión llegó el 2024 y al 12 del 2024. Tiene que tener coherencia. Luego, la fecha en que ha sido derivado, vamos a ponerle 25 o 23, vamos a ponerle acá que sea 22. Y si lo han derivado de forma interna, ¿a dónde? O de forma externa, ¿a dónde? ¿No? Si yo selecciono interno, me sale a qué dirección se ha ido. Y si yo selecciono externo, tengo que decir, por ejemplo, si se ha ido al director de la institución educativa, ¿no? Entonces, una vez que selecciono, voy a escoger el interno y voy a decir que se ha ido a la dirección y voy a ver si lo instauro o no lo instauro. Si lo instauro, me va a salir aquí que está, que tengo datos que completar. Obviamente, si yo no lo instauro, terminaría por ahí este registro, ¿no? Pero si lo instauro, sale acá datos que tengo que completar, por ejemplo, el nombre del cargo, si es un administrativo, qué cargo tiene, si es un auxiliar de educación, de la ley Servir, tengo que determinar ese régimen laboral, la oficina, ¿no? Vamos a poner así, y acá, si está instaurado, decido instaurar o no. Voy a escribir acá la norma que estoy aplicando para instaurar este expediente, que inciso, si es un caso de corrupción, en este caso no es un acto de corrupción, y voy a luego proceder a guardar. Me muestra las reglas de prescripción. Ojo, cabe resaltar que en el CIMEX muchas veces nos salen unas alertas o el expediente se nos pone en rojito o dice prescrito. El CIMEX realiza un cálculo de una prescripción de acuerdo a los plazos. Por ejemplo, de acuerdo a estas reglas. Nos dice, si la comisión registrada de Secretaría Técnica, ahí nos manifiesta el plazo, ¿ve? Si se registró que tomó conocimiento de recursos humanos, entonces tiene un año a partir de la fecha en que tomó conocimiento para prescribir. Es decir, el CIMEX te está diciendo, mira, estas son las reglas a partir de lo que tú estás registrando, ¿ya? Sin embargo, estas reglas pueden ser modificadas. ¿Por qué? Puede haber algún tipo de acto durante este proceso que haga que exactamente el año no sea tal como se ha calculado desde un inicio, sino que puede haber algún tipo de retraso en el proceso, puede haber apelaciones, cosa que el año se va prorrogando. Sin embargo, el CIMEX te calcula desde un inicio un aproximado y en base a ese aproximado es lo que les muestra las alertas. Pero esa alerta no quiere decir que ya sí o sí está prescrito, sino que ustedes, más que nadie, al conocer el expediente y saber todos los pasos de ese expediente o los vicios que puede haber tenido, inconvenientes que puede haber tenido durante su desarrollo de ese expediente, van a saber si realmente es ese año o ese año se ha alargado, ¿no? Por algunos motivos. Entonces, esa alerta hay que tenerla en cuenta, pero no es exactamente lo que sucede. Ojo, es una aproximación, va a ser un cálculo inicial. ¿Sí? Entonces, una vez que ya nos ha mostrado estas reglas, le vamos a dar clic en el botón aceptar
y ya he registrado mi informe preliminar. Es decir, si ahora yo busco, por ejemplo, en esta pestañita de mis expedientes, mi informe preliminar, ¿no? Mi expediente, voy a ver que ahora tiene las dos etapas: ingreso de expedientes e informe preliminar, ¿no? Debidamente registrado. Ojo que en el CIMEX no se registra o no se ingresan archivos. Es un sistema donde tienes que registrar toda la información así, detallada, escrita. No es que voy a ingresar o adjuntar algún tipo de archivo. Es decir, lo que está escrito en su papelito, ustedes también tienen que ingresarlo, pero de manera escrita, no el archivo completo. ¿Sí? Cabe resaltar eso también. Si se dan cuenta, cuando yo veo en la lupita, ¿no? Ahorita como hemos hecho la búsqueda de este expediente, veo en la lupita, utilizo este botón de ver la lupita una vez que lo he encontrado, me muestra las etapas que tiene expediente. ¿Ve? Tiene ingreso de expedientes e informe preliminar o precalificación. Y aquí yo puedo ver todos los datos que he registrado. Puedo utilizar esta ventanita también para exportar el reporte por medio de este botoncito que dice exportar. Y me da todos los datos por medio de este botón y luego de aceptar el acuerdo de confidencialidad, estoy de acuerdo, me descarga el archivo en un formato Excel, donde yo voy a poder ver todos los datos de mi expediente que yo he ido registrando. Por ejemplo, aquí está. Entonces, de esta manera yo veo todos los datos de las etapas de mi expediente. Tengo desde el ingreso y en este caso el informe preliminar. ¿Por qué? Son las dos únicas etapas que yo he registrado. A veces suele suceder esto, es porque a veces se ha saturado un poquito el sistema, pero cuando les pase, no se queden esperando paulatinamente. Si no carguen un par de, a lo mucho en un minuto, les recomiendo que actualicen la página y vuelvan a recargar. ¿De acuerdo? Muchas veces también cuando están así trabajando dentro del CIMEX, dejan de trabajar, están haciendo otras de sus labores, vuelven a la pestaña, quieren registrar y les dicen no se puede registrar. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan de utilizar el CIMEX durante un determinado lapso de tiempo, por ejemplo 5 minutos, ya no lo utilizan, el CIMEX se cierra automáticamente. Y lo que van a ver, si ustedes intentan registrar o intentan actualizar, les va a mostrar la ventana de Araceli Olivera solicita tu perfil CIMEX. O solicita tu perfil CIMEX, nada más, les va a mostrar esa ventana. Cuando les muestre esa ventana y ustedes saben que tienen ya su perfil CIMEX activo, quiere decir que su sesión se ha cerrado. Entonces la solución es volver a ingresar. Bien, cabe resaltar esos puntos porque son consultas frecuentes y errores frecuentes que han ido pasando y se han ido evidenciando en estas semanas que hemos estado teniendo muchas consultas, ¿no? Entonces, hay que tratar de solucionar de la manera como les acabo de mencionar. Bien, una vez que ya yo tengo mi expediente, ahora quiero ingresar su siguiente etapa, que es instauración. Vamos a ingresar en esta pestaña, me dirijo a esa pestaña, instauración, inicio, y voy a buscar mi expediente, 1 del 2022, ¿ven? Y ya me sale. ¿Por qué me sale? Porque este expediente está listo para ser instaurado. ¿A qué se refiere? Que tiene las dos etapas ya previas. Tiene la etapa de ingreso de expedientes y tiene la etapa informe preliminar. Es decir, si a mi expediente 1 del 2022 le faltaría la etapa de informe preliminar, no me saldría en esta lista. ¿De acuerdo? No me saldría. Por más de que yo lo siga buscando, por ejemplo, ahorita, si yo me voy a informe preliminar y busco el 1 del 2022, busco
no me sale, ¿ves? No hay, no lo puedo, no me aparece nada, ¿ves? Me dice no se encuentra en el listado. ¿Por qué no se encuentra en el listado? Porque este expediente ya tiene ingresado la etapa de informe preliminar. Entonces, no lo va a encontrar porque esta pestañita es solo para los que no tienen el informe preliminar. Como este ya tiene, no lo va a encontrar acá. Lo mismo sucede con instauración. Solo va a encontrar los expedientes que ya estén listos para instaurar. Si no tiene una de las etapas previas, no lo va a encontrar aquí. Entonces, voy a buscar mi expediente, lo busco, me informa el CIMEX cuáles son sus etapas previas, ¿ve? Tiene las dos, cierro y voy a registrar obviamente mi etapa de instauración. Si se dan cuenta, ya les muestra por defecto los hechos denunciados y aquí en la etapa de instauración ya no se puede cambiar el hecho denunciado. Es decir, si yo en la etapa de informe preliminar lo cambié, ese hecho enunciado es el que continúa para las siguientes etapas. ¿Sí? Una vez más, cabe recalcar que el hecho denunciado que ha sido registrado en la etapa de informe preliminar es el que va a continuar para las demás etapas del expediente en el CIMEX. ¿Sí? Si se dan cuenta, ve, este recuadrito está en plomito, es decir, no puedo cambiar. Continúo y voy a ingresar ahora qué documento, me va a decir para la instauración, si es un informe, de la misma manera ingreso el número del documento, ingreso la fecha del documento, digo si está instaurado o no está instaurado, ¿no? Acá cuando pongo no instaurar, ¿por qué dice? El motivo por qué no se instaura. Tengo que seleccionar, decirle por qué no lo estoy instaurando, ¿no? Pero si lo instauro, tengo que completar todos los datos. Por ejemplo, sí, acá voy a poner la tipificación, ¿no? Es seleccionar correctamente. Es 1, 2. Acá solo digo es uno. Si hay más incisos, lo selecciono. Y ojo en esta sección. Tienen que poner la fecha en que va a ser notificada. Fecha de notificación de esta instauración. Tienen que ponerla. ¿Por qué? Porque si no ponen esta fecha de notificación, no van a poder luego registrar la etapa que viene. ¿Cuál es? La informe final. Muchas veces el sistema sí les va a permitir no colocar este registro. Pero si ustedes lo dejan en blanco y guardan su expediente de esa manera, vamos a dejarlo, bueno, ahorita ya le coloqué, vamos a dejarlo en blanco. Ay, no, como ya le coloqué ya no me permite. Pero si ustedes lo dejan en blanco y lo guardan, al momento que quieran registrar el informe final, no les va a permitir, no les va a mostrar el expediente. ¿Por qué? Porque esa fecha de notificación le está diciendo, ¿cómo vas a emitir un informe final si no le has notificado de la instauración a las partes? No has notificado de esa instauración. Entonces, no puedes registrar un informe final, no puede haberse emitido. Por ende, esta fecha de notificación es la que muchas veces impide que registren el informe final. Y también ha sido el objeto de muchas consultas. Me dicen, si he registrado la fecha, la instauración, está instaurado, ¿por qué no me permite? No encuentro el expediente para la parte del informe final. Entonces, cuando revisamos, esa fecha está en blanco. Ah, ya. Ese es el inconveniente. Tenías que haber registrado tu fecha de notificación o tienes que registrarla, ¿no? Entonces, una vez que yo registro y pongo aquí, luego es caso de corrupción, no. Corroboro que todos mis datos estén conformes y voy a proceder a guardar. Me da otra vez la alerta y me dice las reglas de los estados. Reviso por si acaso estas reglas, si solo a algunos procesados se les registró la fecha de notificación, aquí también me dice, ¿ve?
el estado será instaurado, pero no podrá realizar la siguiente etapa, informe final, hasta que registre la fecha de notificación. Aquí claramente me dice lo que les acabo de mencionar, que no van a poder registrar la etapa de informe final si no registran la fecha de notificación de esta etapa de instauración. ¿Sí? De igual manera, no se va a considerar un expediente como instaurado, ¿no? Si no se ha registrado la fecha de notificación para todos los procesados. Si está para todos los procesados, el expediente está instaurado. Pero si te falta uno y vas a querer que el expediente esté instaurado, no va a poder ser, porque te está faltando uno. ¿Sí? Entonces, una vez que ya he completado y que tengo claro todo esto, voy a proceder a aceptar y registrar mi etapa de instauración. Entonces ya está la etapa de instauración registrada. Y ahora me tocaría registrar la etapa de informe final. Y ahora busco mi expediente y ya lo encuentro. ¿Ves? Como yo he registrado correctamente todos mis datos, y aquí está en la etapa de instauración, revisen bien, por eso, siempre que todos estos datos estén conformes, está mi fecha de notificación. Ah, ya, entonces todo está correcto. Y procedo a registrar mi informe final. ¿Cuál número es? De la misma manera como a veces en los otros casos. Hoy día, selecciono el órgano sancionador, o a decir personal, ¿no? Me fijo todos los datos. Voy a seleccionar acá el tipo de sanción, por ejemplo, destitución, ¿no? Y lo registro. Reglas de prescripción. Cuando prescribe, acá me está diciendo el expediente. Cuando me da la alerta de prescripción. Y se guardó la etapa de informe final. ¿Qué etapa continúa luego? Ya sabemos que en el CIMEX hay 5 etapas, que es ingreso a expedientes, informe preliminar, instauración, informe final, y la última, que es la toma de decisión, ¿no? Voy a buscar mi expediente, me muestra todas las etapas anteriores, y voy a determinar la resolución ahora ya, que es la, por ejemplo, 100, ¿no? La resolución 100. La fecha es hoy día. Voy a revisar todos los datos y completo el tipo de sanción, que es la destitución. En este caso de la toma de decisión ya se registra el número de la resolución, que me está determinando la sanción. Guardo y lo voy a hacer. Y ya estaría guardado todas las etapas de mi expediente. Si yo lo busco ahora, está aquí, 1 del 2022, lo veo y ya está hasta la toma de decisión. ¿Qué sucede durante todo este proceso de registro? Que muchas veces en alguna de las etapas se han equivocado y han registrado algún dato incorrecto. Dicen, corrige, por favor, equipo CIMEX, corrige el dato que registró mal de esta etapa. Nosotros no corregimos los datos o no hacemos la modificación de los datos que ustedes hayan ingresado dentro de un expediente. Ustedes son los que pueden corregir. ¿Cómo lo pueden corregir? Si, por ejemplo, este expediente está en la etapa de toma de decisión y yo verifico que aquí me he equivocado, que no era la resolución, digamos, 100, ¿no? De esta etapa, no era la resolución 100, sino era la 101. Y acá no me va a permitir, ¿ve? No me permite modificar, no puedo modificar. No puedo. Busco mi expediente, 1 del 2022, lo busco, lo veo que está acá. Si me fijo en la parte de abajo, ¿ve? No puedo, no hay forma, no hay dónde. No hay dónde pueda modificar el expediente. Entonces, ¿qué hago ahora con ese expediente? ¿Cómo voy a corregir este número? Porque este me he equivocado y no era el 100, era el 101.
lo que tienen que hacer es solicitar al equipo Siemens, a consulta Siemens, que retorne este expediente a la etapa anterior. Es decir, que pueden decirlo de alguna manera, eliminen la etapa de toma de decisión o retornen el expediente a la etapa de informe final. ¿Por qué? Porque se ha cometido un error en el registro de la etapa de toma de decisión al mencionar la resolución 100 cuando debería ser la 101. Es decir, yo estoy diciendo qué etapa está mal, qué etapa tendrían que eliminar o a qué etapa tengo que retornar, y estoy especificando el motivo por el cual necesito que eliminen la etapa de toma de decisión o que me retornen, que va a ser lo mismo, a la etapa de informe final, ¿no? A la etapa anterior. ¿Por qué? Porque una vez que me retornen a la etapa anterior, es decir, esta etapa de toma de decisión no va a existir y yo voy a poder volver a registrar correctamente. ¿Sí? Entonces, ya de esa manera tendríamos claro cómo se registra un expediente en el CIMEX. Ahora, habían algunas consultas sobre cómo registro un expediente que ha sido, digamos, después de la toma de decisiones, que ha sido apelado, ¿no? Un recurso administrativo se puede registrar. Un expediente que ha sido apelado por Servir y me lo están devolviendo diciendo que anule o que el Servir le da la razón, ¿no? Que digamos no debió de ser restitución, sino debió de ser cese temporal. ¿Cómo hago? La etapa que digamos tendría que modificarse es la toma de decisión, pero mi expediente ya está registrado. Entonces lo que tendría que hacer es volver a ingresar el expediente, ¿no? Que sería, por ejemplo, de este, digamos, de este ejemplo, es el 1 del 2022, ¿no? Es este expediente el que voy a retrotraerlo porque me han dicho que no está bien la forma como se le ha sancionado, hay un error y no debió ser restitución, sino cese temporal. Hay un cambio, me están diciendo que mi decisión o lo que se le ha sancionado no está correcto. Ya, entonces tengo que ingresar eso, ¿no? ¿Cómo lo ingreso? No puedo ingresar con el 1 del 2022 porque va a haber duplicidad y si no te voy a permitir ingresar un expediente 2 veces. ¿Qué hago? 1 y le voy a colocar un 1 adelante. Es decir, el 1 no va a ser 11, va a ser 11 del 2022 y voy a colocarle que es un retrotraído. Voy a adicionarle un 1 adelante. Y en la parte voy a registrar todo correctamente porque van a ser los mismos datos del expediente original. Al decir retrotraído voy a querer decir que este es un expediente que está viniendo de Servir por algún tipo de apelación. Y en la parte de aquí de observaciones es donde voy a indicar expediente retrotraído por Servir, ¿no? Aquí voy a indicar con la resolución, ¿no? Con la resolución 20. Así es. Listo. Entonces, en esta parte voy a colocar ese detalle que me va a indicar lo que Servir me está diciendo. ¿Sí? Esa sería la forma de ingresar un retrotrail. Bien, ya viendo todo lo que hemos registrado con lo que es el registro de expedientes del CIMEX en todas sus fases, ¿qué es lo que también necesitamos sacar? Los reportes. Los reportes del CICB. ¿Cómo saco? Con la pestaña reportes y el CIMEX me va a permitir varias pestañas en donde voy a poder filtrar los datos. Por ejemplo, los reportes por registrados, puedo registrar todo, puedo emitir un reporte por todos los periodos o por rangos de fecha establecidos. Por ejemplo, si yo quiero desde enero de este año hasta el día de hoy. Escojo la fecha, pongo buscar, me va a emitir un listado de todos los expedientes y puedo exportar, ¿no? Y tener un archivo en Excel después de haber aceptado la opción, el acuerdo de confidencialidad.
De esta manera, el CIMEX, con estas pestañas voy a poder sacar los reportes por registrados, por denunciante recurrente, por movimiento, entre otros. Ahora, en esta pestaña de expedientes CICB es una integración, una referencia de los casos de CICB que se tiene. ¿De acuerdo? Ahí podemos hacer una búsqueda también y encontrar el expediente en la parte inferior. Bien, eso sería todo de mi parte respecto a la parte práctica de lo que es el registro y el manejo del CIMEX. Nuevamente tengan ustedes muy buenos días, ya estamos conectados para responder la ronda de preguntas que han hecho a través del chat durante la asistencia técnica, ¿no? En estos momentos a través del chat se va a enviar la encuesta de satisfacción, la misma que al finalizar podrán descargar las diapositivas. A ver, la primera pregunta que tenemos es de Ugel Contumasa. Dice, se necesita una capacitación en el proceso administrativo disciplinario para docentes en el margen de la ley 29944. Ya. Al respecto hay que recordar que lo que se registra en el sistema informático de monitoreo de expedientes es el resultado de las acciones que realizan tanto las comisiones especiales y permanentes, ¿no?, de procesos administrativos disciplinarios para docentes como las secretarías técnicas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ingresa una denuncia a la UGEL, a la DRE o a la GRE, y estas denuncias son derivadas a los órganos competentes de acuerdo al régimen laboral del denunciado, ¿no? Si es un docente, se va a derivar a las comisiones; si es un administrativo auxiliar de educación, se derivan a las secretarías técnicas, ¿no? Estos órganos competentes que tienen como función realizar la investigación y demás actos de acuerdo a la ley de reforma magisterial y la ley 3057, ley del servicio civil, ¿no?, registran unas acciones que van a ser plasmadas en este sistema informático. Recordando, como al inicio de la asistencia técnica les indiqué, que lo que se registra en el CIMEX es la información de lo que contienen los expedientes que las comisiones y secretarías técnicas tienen. En ese caso, existe dentro del Ministerio de Educación una dirección encargada de brindar asistencia u orientaciones en el marco del PAT de docentes, que es la Dirección Técnico Normativa de Docentes DITEN, ¿no? Pregunta 2, dicen, se debe considerar además a los docentes de la Ley 30.512 de Educación Superior. Cuando yo soy nombrado registrador del CIMEX, yo tengo que internalizar las dos normas técnicas que les indiqué, ¿no? La 308-2014 y la Resolución Ministerial 636-2018. ¿Por qué es importante internalizar estas normas? Porque la Resolución Ministerial 636-2018 me indica qué es lo que debo y no registrar en el CIMEX, ¿no? Como les indicaba, en el CIMEX se registran, 1, denuncias administrativas contra docentes en el marco de la Ley 2944, que se tramitan en las comisiones especiales y permanentes, o denuncias administrativas en el marco de la Ley 3057, Ley de Servicio Civil, y los PAT que den lugar a estos, y actualizar la información de las mismas. Asimismo, una vez que yo leo la Resolución Ministerial 636-2018 Minedu, me voy a dar cuenta que en la quinta disposición final me establece que dentro del CIMEX no se registran los PAT referentes a la ley 30.512, que es la ley de institutos. Entonces, los PAT generados a partir de la ley 30.512 no se registran en el CIMEX. Eso está en la quinta disposición final de la Resolución Ministerial 636-2018. Luego, la tercera pregunta dice, sobre la correcta tipificación y la debida motivación de las faltas administrativas de la Ley 2994 y la Ley del Servicio Civil, ya que muchos somos secretarios técnicos y quieren orientación. Como les indicaba, cuando son orientaciones respecto a los PAT que se tramitan bajo la Ley de Reforma Magisterial, existe la Dirección Técnico Normativa de Docentes DITEN, quien es la encargada de brindar orientación. Asimismo, dentro del OTEPA existe un equipo que se llama el equipo de la asistencia legal de la Ley 3057, que se encarga de brindar asistencia u orientación sobre PAT
originados bajo esta ley. Dice, una consulta, ¿se puede ser secretario técnico de la CEPAT y también a la misma vez de la ley 3057? Ya que una vez consulté en una capacitación y me dijeron que no se podía, ya que caería el proceso, ya que se caería el proceso. Como les indicaba, esta asistencia técnica, si bien la invitación ha sido extendida a los secretarios técnicos de la CEPAT, de la ley Servir también, porque al momento los actos que ustedes realicen, ¿no? Los secretarios técnicos de las comisiones y las secretarias técnicas, sus actos van a ser plasmados en el sistema informático, ¿no? Es por eso que también se les extendió la invitación. Si puede ser el secretario técnico de la comisión, puede ser a su vez secretario técnico de la ley del servicio civil, pueden realizar la pregunta a la dirección técnico normativa docente de TEN. A ver, la siguiente pregunta es, si no se cuenta con el usuario de Perú Educa del administrador, ¿qué se dará de baja? ¿Se puede hacer? En ese caso de que no se cuente con el usuario del administrador, habría solo la posibilidad de buscarlo por el número del DNI. Nos tendrían que proporcionar el número del DNI del anterior administrador y, por ejemplo, el correo institucional que él tenía, para poder realizar una búsqueda con esos datos y corroborar si con esos datos era el que tenía el usuario en Perú Educa, ¿no? Igual nosotros tenemos también mapeados los usuarios desde alguna determinada fecha que existían en el CIMEX. Sin embargo, si este administrador hubiera sido asignado previa a nuestra relación, donde tenemos mapeado todo nuestro listado de usuarios CIMEX, sí sería muy difícil buscarlo, ¿no? Pero cabe la posibilidad de que con su DNI, su correo institucional, podamos localizarlo. ¿Se me escucha? Sí, ya, repito la pregunta. ¿El secretario técnico de la comisión es el registrador o tiene que ser otra persona? De acuerdo a la resolución ministerial 636-2018, indica que el registrador del CIMEX puede ser cualquier servidor de la entidad, designado por el titular de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser el secretario técnico o cualquier otro servidor de la entidad. Asimismo, el titular de la entidad, es decir, el titular de la UGEL, de la DRE o de la GRE, puede nombrar uno o más registradores del CIMEX. Siguiente pregunta. Cuando se tiene una denuncia contra un docente que resulta ser extranjero, ¿cómo registra en el CIMEX si no se cuenta con DNI? En el sistema informático de monitoreo de expedientes está diseñado para que se registren las denuncias que se tramitan en las comisiones y en las secretarías técnicas respecto a colegios públicos y para que se registren a los denunciados con su DNI. No está todavía establecido que en el CIMEX se registre los documentos de personal extranjero. Luego, ya. En lo que aparece prescrito me permitirá ingresar el informe preliminar y resolución porque el sistema cuenta con 1 año, pero de acuerdo a la ocurrencia del hecho denunciado, la prescripción es de 4 años. Araceli. Ya, sí, en el CIMEX, como se les mencionó durante la capacitación o de la asistencia, si bien es cierto, lanza una alerta de prescripción de acuerdo a un cálculo con los plazos, esta alerta de prescripción no impide que ustedes registren las etapas. Es más que nada una alerta, digamos, una sirene que ese expediente ya está prescrito, está por prescribir, ¿no? Es como decirte, ten en cuenta estos plazos. Sin embargo, esto no imposibilita a que ustedes continúen registrando las etapas correspondientes. Luego hay otra pregunta. En este número de expediente, ¿podría poner el número de expediente de ingreso en mesa de partes del UGEL? Cuando ingresa un documento, ya sea un UGEL, una DRE, una GRE, en mesa de partes le colocan un número de expediente, ¿no? Como su código de identificación de ese trámite, que posteriormente pasa a los órganos competentes, ¿no? Si es una denuncia, va a pasar a la comisión o a la Secretaría Técnica. Y ese número de expediente es el que se registra dentro del CIMEX. Dice, si una denuncia es por violencia sexual, pero en la tipificación resulta ser violencia física, al momento de llenar la tipificación en el CIMEX, también debo cambiar el hecho denunciado. Hay que recordar que en el CIMEX
hay diferentes etapas. La primera es el ingreso del expediente. En esta etapa tengo que registrar la información de la denuncia tal cual y como está, ¿no? Me llega la denuncia me indica que es por hechos de presunta violencia sexual, ¿no? Y yo tengo que registrar eso en el CIMEX. Que posteriormente, conforme vayan avanzando las investigaciones, se determine que el hecho denunciado es otro y no el primigenio, eso se puede registrar en las etapas subsiguientes que tiene el CIMEX. Luego, siguiente pregunta. Si en el CICB un docente tiene varios casos, pues cada afectado se creó un caso, pero al momento de recibir la Secretaría Técnica, el colegio envió todo en un solo oficio y por ende se aperturó un solo expediente, ¿generaría algún problema en relación al compromiso de desempeño donde el primer tramo vence el 30 de abril? Respecto al compromiso de desempeño 2024, tenemos una data, ¿no?, de reportes del CICB. Estos reportes CICB llegan al UGEL y dependiendo si es contra un docente se van a las comisiones. Si es contra un personal administrativo o auxiliar de educación, van a ser remitidos a las secretarías técnicas de la ley Servir, ¿no? Tanto la comisión como la secretaría técnica son los encargados de realizar las acciones para la investigación de estos reportes CICB. Si la comisión y la secretaría técnica deciden acumular varios reportes CICB en un solo expediente, es decisión y competencia de ellos. Si deciden acumular, por ejemplo, 4 reportes CICB, ¿no?, porque cumplen los requisitos de acumulación y se genera un solo expediente, en el CIMEX, por tanto, en el CIMEX va a haber registrado un solo expediente. Y si se ha realizado esta figura, pueden informarnos a la OTEP a través de un oficio indicando el reporte CICB número tanto y número tanto ha sido trabajado en un solo expediente por parte de la comisión o la secretaría técnica y el cual ya ha sido registrado en el CIMEX para tener conocimiento del mismo. Dice, en el CIMEX se registran también las denuncias contra instituciones educativas privadas. No, en el CIMEX solamente se registran contra denuncias referentes a colegios públicos. ¿Qué fecha de los hechos se coloca cuando en la denuncia no se especifica una fecha exacta de los hechos sucedidos? Dice, ¿en qué fecha de los hechos se coloca cuando en la denuncia no se especifica la fecha exacta de los hechos sucedidos? Como indicaba, en la primera etapa, que es registro de la denuncia, tenemos que registrar la información tal cual y como está en la denuncia, ¿no? Si no hay una fecha específica, ¿no?, de los hechos, se permite el registro de esta etapa sin consignar este casillero. No, Gretel, un momento. En este caso, el CIMEX no te permite registrar sin fecha de los hechos. Es un dato obligatorio, como habíamos mencionado. Todos los datos que están con un asterisco en rojo tienen que ser llenados en el CIMEX. Ahora, si no hay una fecha de los hechos, cabría la única forma sería que traten de investigar o establecer, de acuerdo a toda la información que ustedes tienen, una fecha de los hechos, ¿no? Más o menos en ese caso, por último, una fecha aproximada, porque ustedes tienen la información de una denuncia, es casi imposible que no hayan manifestado, digamos, un lapso o un periodo de tiempo en cual sucedió, ¿no? Y quizás incluso un año, pues tienen que de alguna manera tratar de buscar que se establezca sí o sí una fecha de los hechos. ¿Por qué? Porque no se puede juzgar algo sin conocer cuándo sucedió. Gracias por la aclaración. Ahora continuamos con la siguiente pregunta. Y soy secretaria técnica de todos los administrados. En ese caso, ¿cómo puedo hacer o registrar? No es del colegio, es de la misma institución. Cuando son también casos contra personal administrativo de la misma institución, ¿no?, por ejemplo, que sea un caso contra un personal administrativo de un UGEL, estos se tramitan bajo la ley del servicio civil. Esos también tienen que estar registrados en el CIMEX. Y si se registra en el CIMEX las denuncias de violencia en las instituciones educativas privadas, como lo indiqué anteriormente, en el CIMEX solamente se registran los casos que involucran a instituciones educativas públicas. Luego, si se olvidaron de registrar la fecha de la ocurrencia del hecho y la instauración se da después de más de un año, ¿se puede considerar el registro de la fecha de los hechos? En el caso, como ya se he mencionado, el CIMEX no te va a permitir registrar el expediente si no hay una fecha de los hechos. Dice, al momento que hemos explicado, la fecha de los hechos
cuando nosotros vemos ingreso a su expediente, la fecha de los hechos es un campo obligatorio, entonces es imposible que el expediente haya sido registrado sin una fecha de los hechos. Es imposible ese caso. Otra pregunta. Disculpen, ¿estos registros donde se sube la resolución en físico o no se sube ningún documento? El sistema informático de monitoreo de expedientes CIMEX no está diseñado para subir documentación, anexar soluciones, solo para el registro de la información de acuerdo a lo que está en los expedientes en físico. Y acá hay veo una pregunta en el chat. Dice, pero si están ingresando a instituciones educativas privadas. Esto debe ser por la integración CIMEX y CB, ¿no? Que de repente están llegando a las bandejas de las UGELes, de las DREOGRE, ¿no? Denuncias o códigos de reportes ICB que involucran a instituciones educativas privadas. Estos también pueden ser rechazados, indicando el motivo, ¿no? Que corresponden a una institución educativa privada. Asimismo, hay que recordar que cuando aparece la alerta de prescripción en el CIMEX, es de acuerdo al último registro que ha tenido la UGEL respecto a ese expediente, ¿no? Porque tenemos expedientes que están en etapa de ingreso cuando el expediente en físico ya culminó. ¿Y qué ha sucedido en estos casos? Que no se ha actualizado la información del mismo. Por lo tanto, el expediente, al parecer solo en etapa de ingreso y al ser un expediente del año 2019, va a arrojar una alerta de prescripción. Por eso es importante que registro mi denuncia y también mantengo actualizada la información de ese expediente. Hasta aquí hemos terminado con la ronda de preguntas. Por favor, terminen de finalizar la encuesta de satisfacción para que puedan para que puedan descargar el material de esta asistencia técnica. Gracias. Estimados participantes, esto sería todo. Agradecemos la asistencia y también cualquier consulta pueden realizarla a través del correo electrónico consultas-cimex@minedu.gov.pe. Hasta luego, gracias. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.